Buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Rico, aunque muchos de vosotros ya me conocéis, soy coordinadora de proyectos en la Fundación Ligi y vamos a dar comienzo ya a las distintas sesiones del programa de hoy. Antes, quería indicaros que se puede seguir el encuentro en Twitter con el hashtag Educación Médica. Os animamos a que podáis dejar allí vuestros comentarios. Y también habréis visto que junto con el cuaderno hay unos tarjetones de preguntas para que podáis ir escribiendo a lo largo de las sesiones las distintas cuestiones que se os puedan plantear, y las azafatas recogerán al final de cada sesión las preguntas para que el moderador o la moderadora las lance al final de la sesión. Y sin más dilación, vamos a dar paso ya a la conferencia inaugural. Maestro de la Cátedra de Educación Médica, Fundación Lili, Universidad Complutense de Madrid, y por ello llamo a Jesús Millán, el director de la cátedra, y a Beatriz Gal, a que nos acompañen aquí en el escenario y den comienzo ya a dicha sesión. ¿Ahí o aquí? ¿Cómo? ¿Ahí o aquí? Lo que hablas tú y luego yo. Vale, muy bien. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos, ¿no? Aunque sea un poco reiterativo, claro, yo no me voy a ir de aquí sin dar mi agradecimiento a la Universidad Complutense y a la Fundación Ligi por la oportunidad y el privilegio de poder tener y compartir este 17º encuentro, ¿no? Curso de verano sobre educación médica, ¿no? Y a la Conferencia Nacional de Decanos, cuyo presidente, el profesor Lara, no ha podido estar aquí como hubiera querido, pero nos ha mandado el vicepresidente, o sea que en cierta medida pues está perfectamente representado, ¿no? A la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada, que sí ha venido la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que no he tenido la oportunidad todavía de saludar a la representante de su junta directiva, ¿no? Y a SEDEM, a la Sociedad Española de Educación Médica, cuya secretaria general pues está aquí y comparto la presentación de la conferencia, ¿no? Una conferencia que tiene como objeto fundamentalmente desde hace 3 años hacer una mención y un reconocimiento específico para nosotros, para la Cátedra de Educación Médica, como maestro de la Cátedra de Educación Médica, a personas que son auténticamente maestros de la educación médica, que nos han inspirado, que han impulsado, que su trayectoria profesional, intelectual, en el campo de la educación médica son los que han servido de ejemplo, ¿no? Por lo tanto, son nuestros maestros. En el año 22, la profesora Madalena Patricio, de Lisboa, expresidente de la EMI, fue nuestra primera persona como maestro de la cátedra. El año pasado fue el profesor Ronald Harden, y este año lo es el profesor Ricardo León Borquez. El profesor Ricardo León Borquez, al margen de los aspectos suficientemente conocidos, pero que es necesario resaltar y que la doctora Gal lo va a hacer ahora, pues a mi juicio tiene dos vertientes, ¿no? Indudablemente, la primera es su personalidad internacional en el campo de la educación médica. Pero es que además es una persona que siempre que se le ha pedido ha estado con España y ayudando a la educación médica en España. Ha tenido un apoyo incondicional a la educación médica en España. Baste decir que el año pasado fue uno de los protagonistas en el último congreso de la Sociedad Española de Educación Médica, fue uno de los protagonistas en Málaga, ¿no? Y la World Federation firmó la Declaración de Málaga, ¿no? Que, como bien conocida pues, y publicada, pues marca un poco, digámoslo así, una hoja de ruta para el futuro de la educación médica en España. Por tanto, nos ha parecido oportuno que
salvando las distancias y salvando el horario, porque, claro, él está en México, ¿no? Y en este momento seguro que, aunque esté descansando, está soñando con nosotros, pues nos ha parecido oportuno otorgarle este reconocimiento y solicitarle, pues, que nos imparta una conferencia que acto seguido vamos a ver, y ya cedo a la doctora Gal que formalmente lo presente. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y muy bienvenidos. Bueno, pues el doctor Ricardo León Bórquez, nuestro conferenciante de la plenaria, es originario de Sonora, en México, y se gradúa en la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano. Una vez que se gradúa, él entra en el Instituto de Ciencias Biológicas de la misma universidad para formarse en fisiología y obtiene una maestría en Ciencias Fisiológicas en la Universidad de Oklahoma en el año 87 y además tiene una maestría en Ciencias de la Administración en la Universidad Central de Michigan. Y es egresado del programa de Harvard para formarse en líderes en educación internacional. Dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara ha desempeñado muchos puestos, primero siendo profesor de fisiología, después es secretario académico, donde toma muchísimo contacto con los estudiantes, que es una de las cosas que más le apasionan, y además también tiene experiencia o adquiere experiencia administrativa. De hecho, el profesor León Bórquez es el fundador del Programa Internacional de Medicina de su propia universidad, que es un programa muy rico en el que se intercambia estudiantes con Estados Unidos y Puerto Rico que acuden a su universidad a estudiar medicina. Fue director de la Facultad de Medicina y después esto le permite entrar a formar parte de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina de México y además, después de ser director de la Facultad de Medicina, es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y desarrolla muchos proyectos, sobre todo implanta nuevas escuelas como la de nutrición, terapia física y enfermería. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Educadores en Ciencias Básicas. Como les he dicho, también desempeña diversas posiciones en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y llega a ser su presidente desde los años 2015 a 2017. Además, es presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina y esto fue un puente importantísimo que le condujo a, como decía antes Jesús, a una proyección internacional muy importante y a adquirir un reconocido liderazgo en educación médica. Participa en la Federación Mundial para la Educación Médica, la World Federation, desde el año 2016 a 2022 y en el año 2023 es presidente de esta federación. Una de las cosas que me gustaría destacar en su paso siendo miembro de la Federación es que en el año 2020 se publica una tercera edición actualizada de los estándares globales para la mejora de la calidad y de la educación médica básica. Y lo que tiene de diferente con respecto a las ediciones anteriores es que esta edición toma un nuevo enfoque, que es basado, esta edición basada en principios, ¿no? Con el objetivo de permitir a los usuarios de los estándares hacer su propia versión de los estándares básicos adecuado al contexto local. Lo que me parece muy importante porque, como ustedes saben, todos podemos saber, los estándares no tienen el objetivo de ser un plan de estudios pormenorizado, sino describir una serie de estándares de calidad que todos los usuarios podemos utilizar. Pero en este caso se trata, en esta edición, se fomenta la diversidad de los programas educativos para tener en cuenta las diferentes condiciones sociales, económicas, culturales, los diferentes patrones de enfermedad y para apoyar la responsabilidad social. Ha insistido mucho, la Federación Mundial ha hecho claramente énfasis en el hecho de que no se gana nada fomentando la uniformidad de los programas educativos. El doctor Ricardo León Bórquez, nuestro invitado a la plenaria, ha impartido conferencias sobre educación médica en países de América Latina, América del Norte, Caribe, Europa y Asia. Les dejo ya con el doctor Ricardo León Bórquez, ya que nadie mejor que él puede hablarnos sobre la educación médica en un contexto global. Muchísimas gracias, doctor Ricardo León Bórquez. Buen día.
Quiero agradecer la invitación a participar en el 7º Encuentro Anual de Educación Médica 2024. Me toca platicar el día de hoy del futuro del mundo globalizado y los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica. Pero para esto quiero iniciar con una introducción. La Federación Mundial para la Educación Médica tiene como propósito elevar la calidad de los estándares de educación médica y promoverlos al más alto nivel. Es una organización que trabaja en base a miembros colaboradores, representando a las asociaciones de las 6 regiones del mundo, ¿sí? Y asimismo trabajan con 2 miembros fundadores, que son la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Médicos, y tenemos además 4 miembros ejecutivos, que es la JDN, que es el Junior Doctor Network, que es el grupo de residentes que participan en su preparación, médicos en formación, la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina, IMSA, la AME, que ahora está asociada más que nada a asuntos de enseñanza internacional, y el SFMG, que es la agencia que reconoce a los estudiantes graduados en extranjeros en los Estados Unidos. Fuimos fundados en 1972 y nuestras 3 principales prioridades, entre otras, es la promoción de la acreditación a través del programa de reconocimiento de la WFME, la elevación de los estándares de la educación médica básica, la educación médica de posgrado y el desarrollo profesional continuo, y darle el mantenimiento al directorio mundial de escuelas de medicina. Estas representan las 6 regiones del mundo, y en ella podemos ver en rojo la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, seguida en azul por la Asociación de Escuelas de Medicina de Europa. Luego tenemos la Asociación de Escuelas de la región del Mediterráneo, y que está señalada en azul verde brillante, vamos a ponerlo así. Luego tenemos CERAME, que es la Asociación del Sudeste Asiático, que está representada en verde. Tenemos la Asociación de Escuelas de Medicina de África en amarillo, y la Asociación del Asia Pacífico, ¿sí?, que está en naranja. Y tenemos a los miembros que les mencionaba, que son parte del Consejo Ejecutivo. Bien, recientemente estuvimos en República Dominicana y llevamos a cabo la oportunidad de tener nuestra reunión del Consejo Ejecutivo. En ella podemos ver al anfitrión, que es el doctor Marcos Núñez, pero también están todos los restos de los miembros que están, para los que no conozcan, el doctor Eric Holm, que es el que está enseguida, déjame ver si se puede mencionar, aquí está. Él es el nuevo presidente del SFMG, ella es la vicepresidenta Genevieve Monier, el pasado presidente de la Federación, David Gordon, y el resto de miembros del Consejo Directivo que acabo de señalar, algunos en vía virtual, dado que no tuvieron la oportunidad de participar. La visión que tenemos y que la acabamos de refrendar ahora en esta reunión del Consejo Ejecutivo es el mejorar la salud de todos a través de una educación médica de calidad. Nuestra misión es el elevar la calidad de la educación médica a través de liderazgo mundial, ¿sí?, a través de la promoción de los estándares, el reconocimiento de los procesos de acreditación y comprometernos a la colaboración para poder apoyar el continuum de la educación médica de todo el mundo. Y esto es importante, esta nueva palabra que acabamos de modificar, nuestra misión es el continuo de la educación médica. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar trabajando desde el inicio en el que el estudiante de medicina pisa el aula por primera vez, hasta que el médico ya en proceso de retiro determina que ya terminó su gestión
en esta vida. Todo este proceso tiene que llevar a cabo una oportunidad de poder tener la más alta y elevada calidad de educación médica posible. Nuestras prioridades pues, son los estándares para la educación médica básica, para la educación médica del posgrado, el desarrollo profesional continuo, el aprendizaje a distancia y los programas de maestría. Y tenemos el programa de reconocimiento para la educación médica básica, la educación médica de posgrado, el desarrollo profesional continuo, que esas son nuestras prioridades, como les menciono. Y fíjense que estamos poniendo estos 12 nuevos elementos, y de esto vamos a platicar un poquito más adelante. Y además tenemos el directorio de las escuelas de medicina. Estas son las prioridades. Y nuestros valores, ¿sí? Es la colaboración. Esto es factor muy importante. Tenemos que colaborar todo el mundo con todos. No podemos estar hablando de que estamos unos al norte y otros estamos al sur. En términos anglosajones, el Global North y el Global South. Todos somos lo mismo, todos queremos lo mismo, entonces hay que apoyarnos y colaborar. Tenemos que tener integridad. Creo que esta es una importante situación porque esta integridad nos permite ser los que somos. Cada quien es lo que somos. Ustedes son españoles, yo soy mexicano, están los europeos, desde el punto de vista de los, ya no es europeo propiamente el Reino Unido, por ejemplo, que ya se salió de Europa, pero cada país tiene que tener su propia identidad y tenemos que guardar respeto. Esto es muy importante, el respeto a lo que somos cada quien y de la forma como decidimos llevar a cabo nuestra educación en cada uno de nuestros países. Pues bien, nosotros tenemos una serie de estándares. Estos estándares, como ya les mencionaba, están hechos con propósito del aprendizaje para distribuido y a distancia, la educación médica básica, el posgrado y la educación continua. Pero lo que es importante es que estos son puramente voluntarios, ¿sí? Son utilizados y se pueden modificar para que puedan empatar en el contexto de cada país. Entonces esto es de vital importancia y desde ahorita lo menciono porque es importante tenerlo siempre en consideración. La revisión de los estándares de educación médica. Pues tenemos que los de educación médica básica los publicamos en el 20, ya próximamente pensaremos en la revisión nuevamente. Los de posgrado, lo que los publicamos el año pasado, en enero aproximadamente, y que han tenido muy buen resultado y muy buena aceptación a lo largo del mundo. También tenemos el desarrollo profesional continuo, el cual en estos momentos están siendo revisados y ya estamos por enviar la última revisión para que sea analizada por toda la comunidad médica interesada en el tema. Y si están interesados, con mucho gusto les mandamos la revisión porque ya estamos por terminar la revisión antes de establecer el documento final. Y tenemos, como les decía, el aprendizaje distribuido y a distancia, que fue publicado en el 2021, pero que esta publicación es a consecuencia de la pandemia que vivimos. Y cuando tuvimos la pandemia hubo un desorden a nivel mundial en que cada quien enseñaba como podía, entonces de alguna manera tratamos de poner un poco de orden. Las razones para las nuevas ediciones, ¿cuáles fueron? Bueno, pues tenemos que ver, primero, hay diferencias en los diferentes recursos disponibles en cada parte del mundo. No es lo mismo los recursos que tienen para la educación médica en México que los recursos que tienen en España. Hay una diferencia y esto puede dar que no podamos estar enseñándolo de la misma manera. También tenemos que los estándares previos que teníamos eran prescriptivos, ¿sí? Todo esto llevaba a cabo de que la gente quisiera simplemente tener una palomita porque ya lo cumplieron. Era cuando nos decían, por ejemplo, tienes que tener una biblioteca y tiene que tener mínimo tantos libros. Pues, ¿qué hacían? Pues se sacaba un presupuesto, se ponían los libros y pues ya cumplí, ¿sí? No, eso no es lo interesante. Más bien, lo interesante sería cómo se utiliza esa biblioteca, qué uso le están dando, ¿sí? En fin, también tenemos que ver que hay diferencias contextuales, factores contextuales en los cuidados de salud y en los procesos de educación. Cada país tiene una diferencia entre un país y otro de la forma como llevamos a cabo esto.
Por otro lado, no existe evidencia robusta de la efectividad educativa, ¿sí?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que utilizamos. Entonces, al no haber esto, pues tenemos que tomar esto en consideración. También mucha de la educación es cultural y contextualmente determinada, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, y no existe una evidencia robusta de la efectividad, como les mencionaba hace unos minutos, de los sistemas educativos que tenemos. Por tanto, la Federación Mundial no puede recomendar una práctica educativa específica. Yo no les voy a decir, o no les vamos a decir en la Federación Mundial cómo es que tienen que enseñar a los estudiantes. Y tampoco la Federación Mundial quiere imponer su punto de vista, sino más bien damos las políticas, ¿sí?, que permitan tener una práctica que deben que ser decidida en forma local. No estamos para decirles qué es lo que se tiene que hacer. Actualmente tenemos 45 países reconocidos y 12 que están en proceso. Y lo que es interesante ver es que desafortunadamente pues África es la región más desprotegida de procesos de acreditación. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos para poder llegar a ellos. Incluso estamos buscando patrocinadores, estamos buscando gente que quiera apoyarnos para que de alguna manera estos países que no tienen los suficientes recursos nos permita acercarnos a ellos. Así que si alguien se quiere apuntar, simplemente me dice y empezamos a utilizar esos recursos para apoyar a la educación médica africana. Ahora, tenemos lo que se llaman los estándares básicos de la educación médica. Vamos a ver un poquito de esto. El problema de los estándares o de los cuerpos que manejan estos estándares, en otras palabras, las agencias de acreditación, es que se basan en un artículo. Vamos a poner este caso de una revista de medicina académica y que la revista académica dice que esta es una nueva tendencia para el futuro. Entonces, el problema es que estas están construidas por procesos que están de moda, ¿sí? Entonces, de repente sale el currículum basado en evidencias, y luego que el currículum basado en problemas, y luego que el currículum basado en el paciente, que el currículum basado en el estudiante. En fin, cada quien publica algo, mientras más importante educador sea, mayor caso le hacen, y entonces todo empieza a moverse hacia un lado, hacia otro, de acuerdo a lo que publicó esta persona. Sin embargo, no hay evidencias robustas que sugieran que un proceso de acreditación, educativo, es más efectivo que otro. Por tanto, al no haber evidencia, la efectividad educativa está en función del contexto y de la cultura, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que establecer estándares prescriptivos, ¿sí?, no nos permiten tener el objetivo que deseamos, de que sea una educación de alta calidad. Ahora, cuando hablo de cultura, aprendizaje y cultura, pues tenemos que darnos cuenta que hay diferentes reglas para el aprendizaje y los procesos de información. Imagínense, en estas alturas de nuestras vidas, ¿sí?, en el tiempo que estamos en el siglo XXI, hay países que aún torturan a los estudiantes si no aprenden lo que se les pide que aprendan. Entonces, esta no es una asignación, y esta asignación, si no la cumplen los estudiantes, en el caso particular, que no voy a decir el país, los agarran a reglazos y les pegan en las manos y les duele, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se les olvide que para el día siguiente tienen que aprender todo lo que se les dijo que tenían que aprender. Por otro lado, existen diferentes formas de negociar o de llevar a cabo las negociaciones de enseñanza y el aprendizaje. Existen diferentes jerarquías en la relación entre el alumno y el profesor. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si ustedes van a algunos países, pues cuando llega un profesor, pues los alumnos no lo hacen únicamente hacer reverencias, ¿sí? Y mientras más elevado el rango del profesor, la inclinación de las personas es mucho mayor. Eso lo han visto, si no han estado en Japón, pues lo han visto por lo menos en las películas. Pero en otros países llega el profesor y los alumnos van y le tocan la punta de los zapatos,
¿sí? En humildad al nivel que tienen. En nuestros países, bueno, al menos en México, pues esta relación sí existe de respeto, pero hay mucha mayor interacción con los estudiantes. Pero en fin, estas son cuestiones culturales. Y también existen diferentes enfoques en cuanto a la autoevaluación y a la autoestima. En cada país hay una diferencia en este tipo. Están los que tienen una autoestima muy limitada, porque culturalmente así han sido sometidos esos pueblos, mientras que otros pues tienen una autoestima muy elevada y que se sienten muy contentos con su vida. Entonces, no existe ninguna panacea para la enseñanza o el aprendizaje, pero existen diferentes constructos sociales, ¿sí? E ideas que nos permiten ser más adecuados a nuestros tiempos y a los contextos en los que estamos viviendo. Ahora, cuando hablo de contexto, pues la educación médica es contextual, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque existen diferentes servicios de salud de acuerdo al lugar donde estemos. Tenemos condiciones sociales distintas. Hablamos de África hace unos minutos, no lo vamos a comparar con lo que tenemos en España o en México. Hablamos de la epidemiología de cada una de las zonas. Tenemos los recursos humanos y físicos, ¿sí? Grandes hospitales, gente muy bien preparada, hospitales de mediana calidad, con gente relativamente no muy bien preparada, porque muchos han salido del país, ¿sí? Están las visión y los valores de las diferentes instituciones, y están los diferentes miembros de la comunidad a los que hay que dar respuesta, que pueden ser los pacientes, que pueden ser los alumnos, los mismos profesores, la sociedad en general, el gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, también existen los valores de cambio social, ¿sí? Y estos nos van a dar como consecuencia una idea de educación que se puede recibir en estos lugares. Este señor Raymond William, ¿sí? Que es un teórico de la cultura y de los aspectos sociales, ¿sí? Nos dice que cuando la cultura o que el país, digamos, tiene una cultura dominante, todo se hace o se desarrolla por la mayoría de las personas. Cuando es una emergente, esto se hace por un número mayor que se va incrementando de acuerdo a esa emergencia de los sistemas. Cuando es una cultura de oposición, o sea, cuando la gente está opuesta al gobierno, pues todo esto se hace en oposición a la mayoría de lo que se está llevando a cabo. Y cuando es alternativa, pues hay una serie de alternancias y de retos que se presentan por la mayoría de la gente que está recibiendo las indicaciones. Pero entonces es cuando hablamos, los estándares deben permitir diferencias en valores, en el contexto y en la cultura. Es la única forma como vamos a poder llevar a cabo un buen proceso de evaluación. De tal manera que los estándares globales de la Federación Mundial, ¿sí?, establecen un marco de referencia para que se tomen las decisiones de acuerdo al contexto y a la cultura. Por otro lado, nos establecen las áreas para tomar decisiones, pero no nos van a decir cómo tenemos que tomar esas decisiones. Entonces, no se trata de estandarización, se trata de un desarrollo contextual. Eso es el propósito de los estándares de la Federación Mundial. Y como les decía, nuestros estándares no son prescriptivos. Los estándares deben permitir una guía local de las instituciones para que ellas defiendan su propia contextualidad con respecto a la relevancia de sus decisiones. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la misión y los valores, el currículum, la evaluación, los estudiantes, el personal académico, los recursos educativos, el aseguramiento de la calidad y los procesos de gobernanza y de administración deben ser propios de cada institución. Y todos estos elementos son lo que constituyen los encabezados de cada uno de los capítulos de los estándares de la Federación Mundial. Entonces, cuando hablamos de estándares con relación a la enseñanza y al aprendizaje,
Entonces vamos a poner cómo se ven estos estándares, y este es simplemente un ejemplo, ¿sí? Entonces el estándar 2.4 de la Federación Mundial para la Educación Médica Básica dice métodos y experiencias educativas, ¿sí? Este es el estándar, y el estándar dice: la escuela emplea un rango de métodos educativos y experiencias que aseguran que el estudiante logra las intenciones de salida que establece el currículo. Ese es el estándar. Pero este estándar lo acompañamos de una serie de preguntas que deben ser respondidas de acuerdo a las decisiones locales. Entonces, simplemente no significa que esta es la base de todo. Esto significa que vamos a trabajar para que cada universidad, para que cada parte del mundo dé respuesta de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Entonces, entre los que están ahorita en el auditorio escuchando esta plática, por ejemplo, una respuesta sería: ¿qué principios informan el método de selección que se utiliza para enseñar a los estudiantes y las experiencias que deben de tener en el currículum de la Escuela de Medicina? ¿Cómo se llegó a la deliberación de estos formas de trabajo? Pues cada quien. Te aseguro que la Escuela de Madrid y la Escuela de Cataluña pues tuvieron una diferente forma. Y así son varias respuestas, y todas estas preguntas y respuestas, preguntas más bien, las pueden encontrar ustedes en los estándares que están en la página web de la Federación. Ahora, ¿para qué utilizamos estos estándares de la educación médica por parte de la Federación? Pues los utilizamos como estándares globales, ¿sí?, que tienen como propósito la guía y que se versionen al contexto de cada lugar. O sea, estos son los estándares y cada país los puede adaptar a las necesidades que tengan. Por otro lado, tenemos los estándares de acreditación nacional, ¿sí?, como los que tienen actualmente ustedes en las dos agencias de acreditación reconocidas en su país, ¿sí? Entonces tenemos otros que son los estándares locales que pueden ser utilizados simplemente por la comunidad madrileña, ¿sí? Entonces estos son para que sean apropiados en forma contextual, ¿sí? Por otro lado, también tenemos para poder hacer la comunicación de nuestra visión y visión, ¿sí?, con el propósito de que puedan hacer una administración local y que puedan hacer la creación de equipos de trabajo para poder trabajar en forma adecuada para la creación de los currículums o de lo que ustedes quieran de hacer. Pero también tenemos para asegurar la calidad, ¿sí?, y el desarrollo de cada institución. Entonces esto es para documentar cómo llevaron a cabo sus procesos y cómo llevaron a cabo la evaluación de los procesos para poder alcanzar estos estándares. Ahora, es importante recordar que existen problemas con los estándares, eso no hay vuelta de hoja. Pero, pues, ¿qué son los primeros? Lo primero que tenemos que ver es que están basados en un pensamiento industrial. Esa es la manera como estos funcionan. De tal manera que ellos buscan eficiencia, uniformidad, que haya procesos administrativos, de producción. Eso es lo que les interesa a la mente industrial. Pero esto ocasiona también que sean sistemas complejos, y que esto haga que se aíslen cada uno de estos estándares. Obviamente implican fragmentación, poner una tuerca, quitar una tuerca, mover esto por una banda, etcétera, etcétera. Son con bases de conocimientos imperfectos, porque recuerden que nosotros tenemos una ciencia social y las ciencias sociales pues no todas son verdades, ¿sí? Todo depende de la forma como se establezca. También tenemos la inhabilidad de reflejar la diversidad, las realidades únicas que podemos tener, y también son insensibles a los factores ambientales y culturales. Eso es muy importante tener en consideración. Pero también tenemos que hay una sobreespecificación en algunas ocasiones, existe una falta de liderazgo o de liderazgo, de propiedad de estos estándares.
Normalmente nos establece algo y entonces ellos son los que nos dicen qué hacer. Entonces no los hacemos propios esos estándares. Nos suprimen la originalidad, ¿sí? Y la creatividad, y eso es, creo que lo más importante que pueden tener los estándares que son prescriptivos sobre todo. Y también el cumplimiento está en otro tipo de enfoque, y por todas estas razones tenemos que darnos cuenta que los estándares deben de permitir que las decisiones sean tomadas en forma local, que sean relevantes y que sean flexibles de acuerdo al contexto donde nos encontramos. Ahora, ¿cuáles son los estándares, ¿sí? Apropiados? ¿Cuáles son la forma como deben ser? Pues tienen que ser aquellos, primero, que sea una regulación que nos permita ser transparentes. Segundo, que asegure que la institución es totalmente responsable de ellos. Que le dé a la institución autonomía de decisión local y que existan diseños variados de educación. Y por otro lado, que nos ofrezcan guías de educación, de diseño educativo, ¿sí? De administración y de aseguramiento de la calidad. Los estándares, nuevamente lo repito, no significan estandarización. Ahora, la Federación considera 4 tipos de estándares. ¿Qué tipo de estándar será el que más nos favorezca a todos? Entonces, los más comunes, ¿sí? Que actualmente existen son los estándares basados en procesos, los estándares basados en principios, los basados en resultados y los basados en riesgos. Ahora, ¿cuáles de estos modelos? O sea, recordar, todos estos modelos vienen de la industria y de las finanzas, ¿sí? De todo este sistema que tratan de estandarizarlo por estos motivos. Sin embargo, pues vamos a analizarlos un poco cada uno. Los procesos basados los estándares basados en procesos. Pues ellos se enfocan en la estructura y la función, ¿sí? De un programa educativo. Entonces, por ejemplo, número de horas que se requieren para estudio, número de clases, número de seminarios, etcétera, número de profesores que se deben de tener, frecuencia de las evaluaciones, cuáles son la planta física que se requiere para poder llevar a cabo los procesos. Y también que la forma de cumplirlas, pues relativamente es muy sencilla, porque simplemente, como hablábamos en los procesos prescriptivos, pues simplemente vas palomeando, ya lo cumplí, y se acabó. Pero en términos educativos, ¿es realmente muy significativo para nosotros el poder cumplir todas estas cosas? En fin. Luego tenemos los estándares basados en principios. Estos principios se establecen conceptos de alto nivel y de buena práctica. Dejan los detalles y el desempeño a las instituciones. Están basadas en evaluación o de juicio de los expertos y pueden facilitar la innovación y el pensamiento también. Pueden ser contextuales apropiadamente y pueden ser individualizados. Entonces estos pues nos dan una buena situación, pero pues como dicen este enunciado, van a requerir un poco más de guía para poder desarrollarlos. Luego tenemos los estándares basados en resultados, ¿sí? Estos se forman o se enfocan en lo que el graduado debe de saber, ¿sí? Y no cómo lo debe aprender a hacerlo, ¿sí? Y por otro lado, la evaluación y la regulación está ligada a la competencia o a la evaluación del desempeño de los estudiantes. Y además, dan la libertad en relación al método educativo que se quiera utilizar. Entonces, esto es lo que tienes que aprender. ¿Cómo lo aprendes? Pues ya veremos, ¿sí? Sin embargo, no hay una guía clara o un método claro de cómo debe alcanzarse esto. Y esto pues, necesita un gran nivel de confianza para que esto pueda dar como resultado una buena evaluación. Y los estándares que están basados en riesgos.
Pues aquí resulta que estos estándares se enfocan en las áreas prácticas que nos crean mayor riesgo a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces probablemente dentro de la industria funcionen bien, pero pues un ejemplo sería, bueno, si uno de los riesgos que tenemos es la apendicitis. ¿Okay? Bueno, pues entonces todo se va a basar en ese riesgo que tenemos de que alguien desarrolle un apéndice inflamada, ¿sí? O fracturas, etcétera, etcétera. Pues ahí nos vamos en base a esos estándares. Pero las mediciones regulatorias se extienden a que los graduados puedan demostrarles sus comportamientos cuando están en una situación de riesgo. Y los procesos educativos que se exhiben también son elementos que dependerán del tipo de riesgo que exista. Pero, ¿cómo pueden nosotros identificar los riesgos? Estos van a ser diferentes de acuerdo a los distintos lugares o a los diferentes tiempos en que lo estemos haciendo. Entonces, los riesgos en Madrid probablemente van a ser muy diferentes que los riesgos que existen en Toledo, por decir algo. Por tanto, los estándares basados en principios son los que contextualmente son más sensitivos o más sensibles. Por tanto, los principios de la Federación Mundial, basados en este modelo, nos van a permitir que tengamos una oportunidad de tener mayor acercamiento, que pueden ser aplicados en forma flexible, que sean cualitativos y no cuantitativos, que lleven a cabo a que el desempeño sea significativo para todos nosotros, que tengan una línea de trabajo directa que reduzca la complejidad y disminuya la atomización, y que se comprometa a la institución en hacer las decisiones en forma contextual, o sea, en base a las necesidades de la región a la que sirven, y finalmente son básicas para la operación, para que todos estén contentos desde todo el punto de vista de todos los que participan en el proceso: pacientes, comunidad, profesores, administrativos, gobierno, etc. Entonces, los estándares revisados por parte de la Federación guían a la institución a alcanzar los componentes necesarios con propósitos curriculares para tener sus resultados, sus procesos, la administración y el manejo de la calidad. Y por otro lado, permite que cada institución alcance su propia situación contextual y que los diseños y los procesos sean de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y esto también permite a los reguladores el poder tomar sus decisiones acerca de la calidad y de la educación que ha sido ofertada. Los estándares revisados de la Federación Mundial le permiten a las instituciones desarrollar contextualmente los estándares que sean más relevantes para ustedes, ¿sí? Les va a dar un marco de referencia global, es un formato accesible que evita que exista un montón de palabrería educativa innecesaria, evita que sea prescriptiva y está basada en principios, y también va a darnos una guía local para el análisis, para el diseño, para el aseguramiento de la calidad y las tomas de decisiones, y también va a ayudarnos a que sea un sistema transparente en contra o a favor de las escuelas para que puedan desarrollar, juzgar y ser reguladas. Nuestra nueva edición de principios va a decirle que cada estándar basado en principios describe su importancia, y esta va a darnos la oportunidad de pensar de la siguiente manera: ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el propósito primario? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es la filosofía educativa y en la forma que la vamos a abordar? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es la situación de los valores profesionales, educativos y sociales, así como la identidad? Y cómo alcanza el contexto entre todas las personas de las que depende, ¿sí? Los stakeholders que le llaman en el idioma anglosajón. Entonces esto nos va a dar oportunidades adicionales
con las preguntas y las guías que hacen en la sustitución, el poder alcanzar todos estos elementos. Los estándares de la Federación Mundial permiten la existencia de 9 áreas, que ya platicamos de ellas, enfocadas en principios. No le especifica una práctica específica, ni una provisión específica, ni resultados específicos. Guía la toma de decisiones desde el punto de vista de la interpretación local y va a reconocer la diversidad y las diferencias y la necesidad de que todo esto sea relevante de acuerdo al contexto de cada región y de la forma local en que lo manejan. Y también se espera que cada quien alcance su propio nivel de contextualidad, que sean relevantes a las decisiones y que describan la racionalidad con la que lo alcanzaron. Entonces nos movemos hacia un sentido de propiedad en el desarrollo de las decisiones y de las habilidades que tenemos que tomar. Debe ser el resultado de una diversidad amplia, apropiada a los diseños educativos y a las prácticas que tenemos y basadas en las teorías que ustedes elijan que se tienen que utilizar para la enseñanza. Nos estamos alejando de los procesos regulatorios que nos obligan a tener un cumplimiento definitivo. Por tanto, los nuevos estándares toman en consideración el contexto local y establecen las condiciones para que los procesos de toma de decisiones y de planeación sean transparentes. Que todo esto flexible en forma local y que sea relevante a las necesidades propias. Que tengan propiedad de los procesos y de los productos de educación que estamos generando y sobre todo la creatividad. Y lo pongo en rojo porque cada escuela debe ser creativa de lo que quiere. Los profesores de una universidad pueden imaginarse, pueden desarrollar, pueden inventar lo que consideren que es prudente para sus escuelas. Y eso es lo bonito de la competencia que puede existir entre la Universidad Complutense de Madrid y, no sé, la Universidad de Barcelona, vamos a poner. Entonces, ¿cómo van a comparar sus currículums? Pues en base a la creatividad de sus profesores y de cada uno de los integrantes de estas dos instituciones, prestigiosas instituciones. Entonces, son con propósitos regulatorios y de calidad y para mejorar la calidad de la educación. Esos son los propósitos que tenemos con esto. Y lo que repetimos nuevamente, estamos evitando el comportamiento de compliance, que sea prescriptivo, que les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años en la Federación Mundial? Pues les puedo decir que actualmente estamos trabajando en el desarrollo de el programa de reconocimiento de educación médica continua. ¿Qué significa esto? Que las agencias que acreditan la educación médica continua en sus países podrán solicitar el reconocimiento de la Federación Mundial para que demuestren la calidad de lo que tienen, tal como lo estamos haciendo actualmente en la educación médica básica. Y esto creemos que lo vamos a tener a finales del próximo año. Y también estamos trabajando en los criterios para el reconocimiento de los posgrados, ¿sí? De la educación médica y de posgrado. Y aquí también vamos muy avanzados, nada más que esto nos vamos a tardar un poquito más y que esto lo podamos tener listo para el 2026. Aquí hemos hablado con muchas de las agencias de acreditación de posgrados y también de educación médica continua, en la cual hemos llegado a un acuerdo y estamos muy entusiasmados porque la formación de los criterios para que se pueda llevar a cabo estos reconocimientos de la calidad de la educación de posgrado y educación médica continua va por muy buen camino. Y por último, deseo hacerles una atenta invitación para que participen el próximo año en la Conferencia Mundial de Educación Médica, que la vamos a desarrollar en Indonesia, en la ciudad de Bangkok, del 25 al 28 de mayo del 25. Lo decimos con tiempo anticipado, porque de esta forma ustedes pueden hacer, como le decimos en México, empezar a ahorrar, a meter su dinero en el cochinito,
para abrirlo, para que puedan asistir a esta conferencia mundial que promete ser muy, muy buena. Y además les dará oportunidad después, antes de la conferencia, de darse una vuelta a conocer esta magnífica parte de nuestro mundo. Agradezco mucho su atención y realmente les deseo el mejor de los éxitos a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Hasta luego.